entonces hoy tenemos un tema muy especial que tiene que ver con los infartos, doctor. ¿Se puede o no se puede prevenir un infarto? Se puede prevenir el infarto, es lo importante. El infarto puede ser mortal, pero también puede ser prevenible, que es lo más importante. La vez pasada, en el otro encuentro, estuvimos hablando de las enfermedades silenciosas que si venimos previniendo, pues de esa manera podemos prevenir el infarto. El infarto es, digamos, la forma como podemos llamar a cuando a un tejido le deja de llegar oxígeno y este se muere. De esta manera puede ser un infarto cerebral, puede ser un infarto al corazón o puede ser incluso un infarto a los músculos de las piernas o cualquier otro músculo. El fin del infarto es que dejó de llegar sangre a una parte del tejido y este muere. No, el infarto es infarto. Lo que podemos decir, lo que llaman preinfarto, es un dolor que clínicamente lo llamamos un dolor anginoso o que tiene una angina. Y esta angina realmente es que hay algo que se llama la placa teromatosa. Y me decían, venga, ¿qué es ese nombre tan raro? Ese nombre tan raro, en palabras sencillas, es un acúmulo de grasa, de colesterol que formó un coágulo o una formación de grasa que va tapando la arteria. Y entre más tape la arteria en un porcentaje, comienza a generar unos síntomas como es ese dolor que la gente lo manifiesta como un preinfarto. ¿Y qué tiempo tiene una persona cuando le da el infarto para llegar a un centro asistencial para que lo atiendan? ¿Cuál es el tiempo que tiene de vida, se puede decir? Esto va a depender de muchos factores y esto va a depender básicamente, bueno, lo más importante ahí es de qué tan tapada tiene esa arteria y de qué arteria tiene tapada. Entonces, si tiene una arteria de las pequeñas del corazón, pues bueno, podemos decir que nos da tiempo, pero si lo que llamamos un infarto fulminante coge una arteria importante, tapa o obstruye el paso de oxígeno importante del corazón y ahí quedamos, no podemos hacer nada. Entonces, para que podamos de cierta manera poder prevenir, pues hay algunos tips para todo esto, algunas recomendaciones y demás. Doctor, se habla mucho del ejercicio como prevención del infarto, pero también vemos casos de deportistas de alto rendimiento que han muerto de infarto. Entonces, hasta dónde puede llegar uno con el ejercicio? Claro, no, eso sí es tema de los pacientes que llegan a consulta. Vea, doctor, ¿cómo dicen que el ejercicio es salud? Si uno ve en las noticias y en esos mundiales que los futbolistas de alto rendimiento, eso caen desplomados. ¿Cómo así, vea? Y ellos que son tan deportistas, ¿cómo que es salud? Pues realmente una cosa es hacer deporte, tener hábitos alimenticios saludables y otra cosa es un deporte de alto rendimiento. Recordemos que estos deportistas llevan al corazón a un límite de, digamos, de exceso, donde va a trabajar ese corazón de más y pues en ellos sí es muy frecuente que hayan arritmias, hayan los trastornos del corazón que producen esos trastornos. Pero sí está por la ciencia totalmente justificado de que el deporte o hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día durante la semana mejora y previene ciertos eventos cardiovasculares. Doctor, se dice que un infarto avisa un mes antes, que empiezan con unas situaciones que se van manifestando en el organismo, en el cuerpo, y que a veces no le paramos bolas, pero que el infarto a veces avisa con antelación. ¿Es cierto esto? Le tengo una mejor noticia. El infarto avisa incluso 10 años antes, sino que uno es muy desjuiciado y a uno le da un dolorcito de cabeza. Ah, no, esto debe ser estrés, esto debe ser otra cosa, otra cosa. Entonces, como bien le decía, hay unas cosas preventivas a partir de los 30 años, es como la edad donde todos debemos comenzar por lo menos con unos exámenes rutinarios y comenzar a tomarnos la presión, porque esos alteraciones pequeñas que vamos viendo en la presión es que un paciente, una persona de 30, 35 años que me maneje presiones de 140, 145, es totalmente anormal. Ahora, eso, digamos, va a depender, es muy individualizado entre pacientes, ¿cierto? No es la misma presión que va a manejar un paciente de 50 años que tenga diabetes, sea obeso y otras cosas, pero realmente podemos generalizar que entre los 20 años y más o menos los 40 años debemos estar manejando presiones, como lo llaman los médicos del libro, 120-80. Es la mejor presión y es la del libro y la que todo el mundo sabe.
pero el cuerpo comienza a tener algunos cambios fisiológicos normales, ¿ya? Por el uso, por muchas otras cosas. Y el abuso. Exacto, y el abuso. Y a partir de los 40, 50 años, el cuerpo empieza a, digamos, a tener unas presiones más altas y hace parte de la normalidad. Una persona de 60 años puede tener una 40, 50, ese rango. más o menos, uno lo permitiría, depende si eso uno ve, uno dice 140 ya comienza a ser normal para este paciente. 140. De igual forma, esto es un parámetro que todos los médicos dicen, soy flexible, no soy flexible. Está, está el médico que es totalmente estricto y dice, no, a mi paciente de 60 años para abajo que me maneje presiones de 130 para abajo, 130, 80, 90, ¿ya? Pero está me compliqué. 40, 50 años. 40, 50 años, para poner un número, 140, 80, 90. Bueno, de 50 a 60 más o menos. 140, sí, 140, 90, pero entonces ya soy más permisivo, si está un 145, listo, está bien. Y mayores de 60. Y mayores de 60 también seguimos con el mismo parámetro porque los adultos mayores no pueden manejar presiones bajas porque si nos pueden hipotensar, se nos pueden bajar la presión, se nos pueden exacto, se nos pueden desmayar y ahí es cuando pueden producir otras complicaciones. Entonces, a ellos es mejor tenerlos mayores de 60, más arribita. Obviamente no los dejamos ir hasta 150, 90, 100, pero sí dejarlos como en ese, 140 en ese ranguito. ¿Para qué? Para que de pronto este paciente, al yo darle un antihipertensivo, un losartán que es el más conocido, no se me desplome de una esa presión. Porque donde yo hace adulto mayor lo maneje con 120, 80, como al de 20 años, le doy un antihipertensivo por X o Y razón, se me desmaya, se me fractura y comenzamos con otras complicaciones. Doctor, usted acaba de complicaciones. nombrar un medicamento que es muy popular para muchas personas, el famoso losartán, telmisartán y todos esos losartanes y todo lo que termina en tan. Y resulta que uno muchas veces va a una casa y dice, ay, se me olvidó tomarme el losartán, y ya la señora va con la Prili, tómese este que este es muy bueno, lo uso yo para la presión. ¿Qué tal eso? Pues realmente no debemos hacer esas medicaciones tan del vecino, el de la tienda, es que me dijo, en estos días me llegó una paciente, no doctor, pues a mí me dio un dolor de cabeza, el de la tienda me dijo que cuando él le daba dolor de cabeza, se tomaba un losartán y yo me lo seguí tomando. Yo, ¿cómo así? Y la señora no era hipertensa. Cuando llegó a la consulta, estaba con presiones muy bajitas y ahí es cuando, es que tengo mareo, ¿será que es el colesterol? Y otro tipo de cosas. Entonces, es muy importante que sea el medicamento que manda el médico, que no el de la tienda, el vecino, es que a mí me hizo bien. Ahí es cuando comenzamos con otro tipo de cosas. Y es muy importante manejar la presión y es como cuando yo le hago la educación a los pacientes. La presión arterial es exactamente como el río. Miren, ¿cómo así, doctor, que es como el río? Vea, mientras el río está calmado, funciona perfectamente. Ahí están las piedras y están ahí quieticas, no pasa nada. Pero cuando ese río viene con una corriente elevada desde arriba, por ejemplo acá que nos afecta el Quindío, llega con cosas, con palizadas, las piedras se mueven. Exactamente funciona en el cuerpo. Cuando la presión está controlada, está 120-80 o 130-80-90, está controlada, el cuerpo está tranquilo. Esa grasita que está acumulada en el cuerpo por nuestros malos hábitos cuando éramos jóvenes, se queda ahí quietica. Pero por X o Y motivo se sube la presión del cuerpo y ahí es cuando esa grasa se desprende de esa arteria, viaja al corazón, viaja al cerebro y ahí es cuando genera el infarto. Cuando hacemos esa lectura 120-80, la primera lectura, ¿qué nos dice? La segunda, ¿qué es? Eso es porque en el corazón no es uno solo, son 4 cámaras y hay algo que se llama la presión sistólica, que son algo que se llaman las aurículas, que es cuando bombea, qué tan fuerte bombea, la presión interna, y el otro es la diastólica, que son de los ventrículos, pero eso ya es netamente algo médico, sí. Para entendimiento y entender otras enfermedades. Pero pues básicamente uno casi siempre a las personas les guía por la primera. Venga, es que la tiene, no, es que la tuve en 180, güey, madre, ahí comenzamos a hacer algo, en 120 y así. Entonces es una manera, porque no le va a dar peso a la educación de la fisiopatología sí. Al paciente, pero pues hay maneras que debemos los médicos de cierta manera aprender, porque todo va en la educación y en la prevención. Y si yo mi paciente no logro que me entienda, todo lo complejo que yo estudié,
pues ahí comenzamos a ver falencias, porque yo no les puedo hablar a ustedes de placa teromatosa y No, todo el claro. proceso fisiopatológico porque vamos a quedar en lo mismo. Y la idea No, es los volver psicólogos. la medicina, volverla tan sencilla de que toda la población, de todos los pacientes, la entendamos. Doctor, ahora hablemos ya de la alimentación. Ya hablamos, por ejemplo, el tema de lo que genera, el control. Ahora hablemos de esa alimentación que una persona ¿Qué debe tiene que ver la mantener. sal, Exacto. por ejemplo? La alimentación para que la persona evite al máximo que estas situaciones se le presenten. Bueno, con cada cosita que uno hace en pro de prevenir los eventos o las complicaciones de la hipertensión, en ese momento estamos hablando del infarto, ayuda para bajar la presión y lo que les diga, el río, que esté tranquilo, que la presión esté controlada. La sal ya está más que investigada y de esos 120, esos son milímetros de mercurio. La sal está comprobado de que si uno reduce el sodio en sangre, la sal que consumimos, la sal de mesa, nos reduce entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Entonces, si un hipertenso que está en 140, 80, digo, bájele la sal, no le coloque tanta sal a la comida, pues de esos 140, espero que el próximo mes, si me hizo caso de no colocarle sal, no esté en 140, sino que esté en 135, 130. Y así de esa manera no toma medicamentos. Cualquier tipo de sal. Cualquier tipo de sal. Ahí es el compuesto químico que es cualquier cosa que sea sal. Sí, es que es más saludable estar sal, se le dice a la boca. Pues acá algo que obviamente los colombianos no lo vamos a hacer por cultura, pero a los alimentos no deberíamos echarle sal. Los alimentos, todos los alimentos ya tienen sal incluida, sino que uno se acostumbró desde muy pequeño a consumir la sal y cualquier cosa que no tenga sal, y dice, eso es insípido. Tomarla. ¡Ea! Bueno, Doctor, pero ¿qué pues, tanto es cierto que el corazón no duele? A uno le duele, digamos, tiene un dolor torácico y dice, ¡ay, me dolió el corazón! Yo creo que a uno le duele cuando la novia lo deja, No, pero le no, duele no, de no, verdad no. el corazón, duele, y dicen que se asocia al brazo izquierdo, por ejemplo, un dolor torácico. Bueno, ahí ya hablando de dolores del pecho, pues realmente el dolor del infarto es uno de los tantos dolores en el pecho que nos puede dar. La pleuritis o nos puede dar dolor, el asma, la neumonía, generar cierto tipo de fricción. Hay algo que los tendones o los ligamentos se inflaman y también generan dolor. Hay muchas cosas que nos pueden generar un dolor en el pecho, incluso lo que hablamos hace 8 días, la ansiedad, sensación de muerte. Ellos sienten y se les oprime el pecho, ansiedad, y la ansiedad realmente no es algo que nos vaya a generar un infarto, pero es la sensación. Entonces, en ese caso, digamos, cuando es infarto, es muy característico porque a mí un paciente que me diga, es que doctor, a mí me duele así, y me le señale con un dedo, eso no es un infarto. El infarto lo asocian como algo desgarrante y se agarran todo el pecho completo y comienzan, claro, es un dolor en el pecho, al lado izquierdo, que se irradia al brazo izquierdo y puede ir a mandíbula, puede ir a la parte posterior de la espalda. Ahí ya comenzamos a manifestar algo que se llaman los infartos atípicos, los que no se comportan normales, como como la anterior explicación que di anterior. Pueden dar incluso como una gastritis. Vea, es que tengo una gastritis, y el paciente llega a triaje. Vea, es un dolor en la boca del estómago, como un ardor. E incluso era una equivocación que tenían los médicos hace 10, 15 años, que lo trataban como una gastritis. Y cuando va la gastritis, el electro, un infarto. Entonces, todos ya lo saben, de triaje y los médicos, que hay que ponerle mucho cuidado a esas gastritis de la boca al estómago y tomarle un electro, porque cuando tenemos factores de riesgo, somos obesos, estamos mayores de 40 años, tenemos alguna comorbilidad, hipertensión, diabetes, hay que mirarle, hay que hacer el electro, porque de pronto se nos puede pasar ese infarto. Usted nombró una palabra que a la gente le gusta mucho, que es el triaje. ¿Qué tan capacitado debe estar un médico que esté en ese momento en urgencia haciendo el triaje para identificar claramente el diagnóstico y no alargarlo, de pronto dejando de hacer, por ejemplo, el electro o otro tipo de examen que le puede salvar la vida al paciente? No, realmente el médico, por todas sus capacidades en el pregrado, está totalmente con las habilidades para hacer un triaje. De igual forma, depende de la complejidad de la institución, lo hace un médico o lo hace una enfermera. Esa Ya, parte no me parece.
Que debería de ser un médico, no Pues, una enfermera o una jefe de Vean, enfermera. digamos que no al parecer, pero es lo más correcto. ¿Qué pasa? Incluso el médico ni siquiera debería hacer el triaje, a pesar de que no es que un médico me hizo el triaje y perfecto, pero no debería hacer el triaje por una sencilla razón. El médico no, por todo su conocimiento adquirido en el pregrado, ellos olvidan la clasificación y van directamente al diagnóstico. Y eso hace un cegamiento en el criterio del triaje. Cuando tenemos menos información, soy más objetivo a la hora de dar una clasificación del triaje. Entonces el médico, usted le dice al médico, entra al triaje, tengo esto y él no está pensando en la clasificación, ya está pensando en el tratamiento o en qué es lo que tiene. Y eso puede generar ciertas complicaciones en el servicio porque, digamos, nublamos nuestra visión hacia esa clasificación. Por eso lo mejor de los casos es que un jefe de enfermería, un enfermero profesional, es quien hace el triaje. Doctor, ¿qué hay de cierto que un dolor en el dedo del corazón lo asemejan con un infarto? ¿Eso es cierto? No, pues digamos la clínica es muy exacta del infarto y es dolor en el pecho que se irradia a brazo izquierdo, pero que el dolor va desde el pecho hacia el brazo, no contrario. De igual forma, si tiene factores de riesgos, pues uno obviamente no le va a negar un electro a nadie y puede presentarse de manera atípica. Hay personas que tienen un umbral del dolor muy alto y entonces llegan, no, veas un dolorcito en el pecho. Ah, bueno, y el señor tiene obviamente factores de riesgo. Cuando uno va a tomar electro, vea, señor, se está infartando y parece como si no tuviera nada. Sí. Entonces, hay ciertas características que obviamente los médicos lo tienen presente cuando hacen la valoración, pero pues todo está dentro de la práctica clínica. O sea que no siempre un dolor en el brazo está relacionado con un No infarto. siempre, no siempre puede ser, incluso puede ser estrés. Te cuento, ahora que estamos en la era de los computadores y que tenemos una posición donde los brazos están extendidos hacia el teclado, genera una tensión en los tendones, genera ciertas interacciones con los nervios, el cual, claro, es que me duele el dedo del corazón y se me va justo por una cuerdita, por una línea y se me va hacia el cuello. Puede que por ahí haya un problema de tensión muscular o por ahí esté pinzándose un nervio, pueden ser varias cositas, entonces no es necesariamente que sea un infarto. Doctor, una pregunta que puede ser muy técnica, pero la verdad a uno le sorprende mucho, son las famosas operaciones a corazón abierto. Siempre ve uno personas de 50 años, por ejemplo, casi siempre por esa edad, con ese tipo de operaciones. ¿Qué tan riesgoso es eso de limpiarle, por ejemplo, las venas que llegan al corazón? Bueno, No si, sé si ese es el tratamiento que hacen o si el qué. especialista, el cardiovascular, el vascular, definió de manera en su alta complejidad de que requiere esa intervención que es, obviamente es muy riesgosa porque estamos hablando de una cirugía totalmente abierta, te estás poniendo el corazón y demás, pues seguramente es porque los medios que no son tan invasivos como es la cirugía de corazón abierto, no fueron capaces de destapar esa arteria. Y si el profesional especialista que estudió 7 años como médico general, luego se subespecializó y probablemente tenga 10, 15 años de conocimiento en estudio, definió eso, hay que hacerlo, probablemente sí lo necesitamos. Bueno, doctor, recomendaciones entonces finales sobre ese tema. Con la alimentación, bueno, yo sí me caracterizo por ser uno de los médicos que no prohíbe. Realmente eso genera un rechazo hacia la terapéutica del paciente, de la información que le estamos dando a los pacientes. Lo que podemos iniciar es disminuyendo. Hombre, vea que prohibido lo uno, vea, yo fui al médico y me prohibió todo. No, venga, no prohibamos de una de tacada toda la alimentación, pero sí podamos reducir muchas cositas que nos pueden hacer daño. Entonces, todos los carbohidratos, todo lo que es la papa, la yuca, el arroz, la tajada. Yo siempre pongo ejemplo el sancocho. Es que estamos acá en el valle con el sancocho y el sancocho trae papa, yuca, arracacha, plátano y aparte de eso le raspan arracacha o papa que para que espese más. Y ya mira, ahí vamos ya cuatro carbohidratos y no he hablado de proteínas, no he hablado de verduras. Y aparte en el seco hay arroz, hay papa. Entonces, una cantidad de carbohidratos impresionantes en un solo alimento, en un solo almuerzo. Pues no, acá lo que podemos hacer es disminuir las cantidades inicialmente. Eso lo podemos hacer por la alimentación. Lo otro más importante, que ojalá todo el mundo fuera adherente y los oyentes que nos estén escuchando,
lo pueden iniciar desde ya y a sus hijos y a sus sobrinos a partir de los 30 años. Comencemos a hacer chequeitos anuales. Hagámonos los 7, yo pienso que esos 7 exámenes pilares de la prevención son colesterol total, HDL, que es lo que llamamos el colesterol bueno, LDL, que es el colesterol malo, los triglicéridos. Ahí vamos 4 exámenes. Esto nos va a ayudar a mirar qué tan tapadas tenemos las arterias o qué tanto riesgo tenemos de que se nos tapen las arterias. Tenemos la creatinina, que nos ve cómo está funcionando el riñón, porque cuando el riñón funciona mal, es el que nos va a ayudar a compensar la presión si se nos sube. Entonces, si está funcionando mal, ahí pues no tendríamos esa ayudita extra. La glicemia en ayunas, ese es otro examen para mirar la diabetes. Es que estos son lo que les decía la vez pasada, uno sabe cuál que fue primero, si la gallina o el huevo. Uno no sabe si nos puede llegar primero la diabetes o si nos puede llegar primero la hipertensión o el colesterol alto. Son 3 cositas que van de la mano. Y por último, un uroanálisis para ver también cómo está funcionando el riñón. Son 7 examencitos básicos. Hagámonos a partir de los 30 años, todos los años. Y si hay una alteración, pues ya el médico intervendrá. Bueno, alimentación, exámenes y obviamente podemos iniciar con 30 minutos diarios a la semana. Entonces ahí estaríamos completando aproximadamente 150 minutos a la semana y este podría ser un inicio. Doctor, pero es que tengo que ir a una maratón para... No tiene que ir a una maratón. Con que usted sea una persona sedentaria y empecemos una caminata al parque, a la cancha que tenemos al frente en el barrio, 30 minuticos, vaya, camine, 30 minuticos. Que doctor, pero entonces si yo no pude hoy, entonces ya perdí. Tranquila, al otro día o posterior, reparte 2 minuticos de más para que en la semana completemos los 150 minutos. Y ese es un primer paso para comenzar a incluir esa rutina en nuestro día a día y empezar a mejorar y a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Es que el exceso de calorías, normalmente el cuerpo humano tiene un basal, unas calorías diarias que usted gasta porque está en el trabajo pensando, porque está caminando, porque hace muchas vueltas y tiene un basal. Todos tenemos probablemente, acá Guarín tendrá un consumo de 2.000 calorías diarias, por acá usted tendrá unas 2.500, cada uno es diferente. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando, por ejemplo, acá Guarín, su vida está comiendo, desayuna, almuerza y come, listo. Pero por ahí en la mañana se le atravesó un buñuelo de más. Ahí ya no está consumiendo 2.000 calorías, sino se le subieron a 2.500. Y por la tarde usted dijo, no, venga, Guarín, vamos a tomarnos un cafecito aquí al parque y charlamos. Y allá se tomó un granizado bien azucarado, bien bueno. Ahí se subió a 3.000. Entonces estamos excediendo en 1.000 calorías que no necesita el cuerpo, y estas calorías se convierten en grasa en el cuerpo. Entonces esa grasa va a los órganos y esta grasa va a las arterias, pero es cualquier tipo de alimento. Hasta una fruta se puede convertir posteriormente en grasa si no se utiliza esa energía.